Un hombre cuelga de una cruz a las afueras de Jerusalén, en plena fiesta de Pascua. Está desnudo, agotado, rodeado de soldados romanos y de una multitud que ya ha visto demasiadas ejecuciones como para impresionarse fácilmente. Sobre su cabeza, un letrero en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Para muchos, no es más que otro ajusticiado. Para otros, es el final traumático de la esperanza más grande que han conocido. Para entender cómo llegó hasta ahí, tenemos que retroceder aproximadamente 24 horas. Es la tarde de la Pascua. Jerusalén está desbordada. Una ciudad que en tiempos normales puede albergar decenas de miles de habitantes, se ve inundada por peregrinos que han venido desde aldeas y países cercanos para celebrar la fiesta más importante del calendario judío. Las calles son un laberinto de acentos, animales, olor a pan sin levadura, cordero asado y humo de sacrificios que sube desde el templo. Roma lo sabe. Por eso, como cada año de fiesta, ha reforzado la guarnición con más soldados para sofocar de raíz cualquier intento de revuelta. Los líderes religiosos también lo saben y llevan tiempo inquietos por un predicador galileo que arrastra multitudes y cuestiona abiertamente su hipocresía: Jesús de Nazaret. Él ha pasado los últimos días enseñando en el templo, enfrentando preguntas trampa y contando parábolas que dejan mal parados a sus adversarios. Entre bambalinas, los planes ya están en marcha. Días antes, uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, ha aceptado entregar a Jesús a cambio de dinero, buscando el momento oportuno en que no haya demasiada gente alrededor para provocar un motín. Al caer la tarde, Jesús entra en una casa de la ciudad alta, en un aposento preparado para celebrar la Pascua con sus discípulos. No hay mesas altas ni sillas. Se reclinan sobre cojines alrededor de una mesa baja, compartiendo pan sin levadura, vino, hierbas amargas y cordero, como manda la tradición. 13 hombres en un espacio pequeño, respirando el mismo aire, con el murmullo lejano de la ciudad de fiesta filtrándose por las ventanas. En ese ambiente íntimo, Jesús hace algo desconcertante. Se levanta de la mesa, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus propios discípulos. Un gesto propio de esclavos, no de un maestro. Es una humillación voluntaria que redefine el liderazgo que ha enseñado. El que manda sirve primero. Muchos de los que están allí no lo olvidarán jamás. Mientras comen, introduce el tema que nadie quiere oír: uno de vosotros me va a entregar. La mesa se llena de preguntas nerviosas. ¿Soy yo, Señor? Nadie quiere ser el traidor, nadie se imagina capaz. Y sin embargo, el traidor ya ha pactado su precio. Jesús identifica a Judas de forma velada, le da un bocado especial, y el discípulo se levanta y sale a la noche. El relato subraya un detalle simple: y era de noche. La oscuridad exterior empieza a corresponderse con lo que está a punto de ocurrir. En el corazón de la cena, Jesús toma pan, lo parte y lo conecta con su propio cuerpo. Toma una copa de vino y la vincula con su sangre, hablando de una alianza nueva sellada con esa entrega. Los discípulos escuchan palabras enormes, pero todavía no son capaces de comprender que Él está interpretando la Pascua alrededor de sí mismo. Ellos creen estar celebrando la liberación de Egipto. Jesús está hablando de una liberación distinta que pasa por su muerte. Cuando termina la cena, el grupo abandona el aposento alto y sale de la ciudad, cruzando el valle en dirección a un huerto en el Monte de los Olivos. Getsemaní, un lugar al que Jesús
suele retirarse a orar. Mientras caminan bajo el cielo oscuro, Él les habla como quien sabe que le queda poco tiempo. Les habla de la casa de su Padre y de un lugar preparado para ellos. Se define como el camino, la verdad y la vida. Les promete una paz que no depende de las circunstancias y la venida de un consolador, el Espíritu que continuará su obra cuando Él ya no esté físicamente con ellos. Son palabras de despedida comprimidas en un paseo nocturno, advertencias, promesas y una petición insistente de que permanezcan unidos. En algún punto del camino eleva una oración que no solo abarca a los amigos que lo acompañan, sino también a los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, ora por generaciones futuras, por personas que no han nacido aún, pero que recibirán el testigo de esta historia. Para los primeros cristianos, esta oración será leída como una intercesión directa por ellos, y por extensión, por cualquiera que escuche estos relatos siglos después. Al llegar a Getsemaní, el tono cambia. Jesús deja a la mayoría del grupo en la entrada del huerto y lleva consigo a 3 de sus discípulos un poco más adentro, pidiéndoles algo muy simple: «Quedaos aquí y velad conmigo». Luego se separa unos metros y comienza a orar en soledad. Lo que ocurre a continuación está descrito con una crudeza sorprendente. Uno de los relatos habla de una angustia tan intensa que su sudor cae como grandes gotas, comparables a sangre que se desprende hasta el suelo. La medicina moderna conoce una condición rarísima llamada hematidrosis. Bajo estrés extremo, pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse, mezclando sangre con el sudor. No podemos afirmar con absoluta seguridad que eso es exactamente lo que ocurrió, pero lo cierto es que la descripción bíblica encaja con lo que hoy identificamos como una respuesta fisiológica a un nivel de angustia casi insoportable. Jesús no está tranquilo, suplica que, si es posible, ese cáliz pase de largo, es decir, que se evite el sufrimiento que se aproxima. Pero termina cada oración igual: no se haga su voluntad, sino la del Padre. Es un choque frontal entre el instinto humano de escapar del dolor y la decisión consciente de abrazar una misión que pasa por la cruz. Cuando vuelve hacia sus discípulos buscando apoyo, los encuentra dormidos. Mientras él se descompone interiormente, ellos son incapaces de mantenerse despiertos ni siquiera una hora. Nunca ha estado tan rodeado y tan solo. El silencio del huerto se rompe con otros sonidos: pasos coordinados, metal de armaduras, el crepitar de antorchas que se abren paso entre los olivos. Una comitiva se acerca, guardias del templo y un destacamento romano suficiente para intimidar a cualquier grupo de seguidores. Y al frente va alguien que conoce bien ese lugar, porque ha estado allí muchas noches: Judas. Judas no señala a Jesús con el dedo ni con un grito, lo hace con un beso, un gesto de afecto convertido en contraseña de traición. Es una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva: el amigo que vende con un signo de amistad. Por un instante, todo está a punto de explotar. Uno de los discípulos desenvaina una espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús detiene la escalada, reprende la violencia y, según el relato, toca la herida y la restaura en medio del caos. Luego se entrega voluntariamente, dejando claro que, si quisiera, podría pedir ayuda divina, pero escoge no hacerlo. En pocos minutos, los discípulos se dispersan y huyen. El hombre al que han seguido durante años camina atado hacia una noche de interrogatorios. A partir de aquí, la noche se convierte en una carrera procesal. Lo llevan primero ante las autoridades religiosas, en casas privadas,
algo que las propias normas judías desaconsejaban para un juicio capital. Se buscan testigos a la carrera. Los testimonios no coinciden, pero el objetivo no es un proceso justo, sino justificar una decisión ya tomada, que Jesús debe morir. En el centro de una de estas audiencias está la pregunta clave: ¿es Él el Mesías, el Hijo de Dios? Su respuesta afirmativa, combinada con alusiones a ver al Hijo del Hombre en gloria, basta para que el sumo sacerdote lo acuse de blasfemia. Legalmente, a ojos del Consejo, ya hay motivo para condenarlo. Mientras tanto, en el patio exterior, otro drama se desarrolla. Pedro, el discípulo que horas antes ha prometido seguir a Jesús hasta la muerte, ahora lo niega 3 veces ante preguntas de criadas y curiosos. Lo hace por miedo, por supervivencia, por debilidad. Cuando canta el gallo, recuerda las palabras que Jesús le había dicho y estalla en lágrimas. Con la primera luz del día, el caso pasa a manos de Roma. Las autoridades religiosas pueden acusar, pero solo el prefecto romano puede autorizar una ejecución mediante crucifixión. Llevan a Jesús ante Poncio Pilato, el representante imperial en la región. Pilato se encuentra atrapado entre 2 fuerzas. Por un lado, su obligación de mantener el orden y evitar disturbios. Por otro, su intuición de que el prisionero que tiene delante no es el peligro que le pintan. Lo interroga, trata de entender si hay una amenaza real al poder de Roma o solo un conflicto religioso interno. No encuentra culpa suficiente. Como está en Jerusalén también Herodes Antipas, gobernante de Galilea, aprovecha para enviárselo, quizá buscando desentenderse del caso. Herodes trata a Jesús casi como un espectáculo. Ha oído hablar de sus milagros y le gustaría verlo hacer alguno. Pero Jesús se mantiene en silencio. Herodes lo ridiculiza, lo viste con una ropa llamativa y lo devuelve a Pilato. Pilato intenta una última maniobra política. En la fiesta se acostumbra a liberar un prisionero. Presenta 2 figuras a la multitud: Jesús y un hombre implicado en disturbios violentos, llamado Barrabás. A ojos de cualquier observador racional, liberar a Jesús parecería la opción lógica. Pero la multitud, agitada por los líderes, pide la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. En un gesto que ha pasado a la historia, Pilato se lava las manos ante la gente, como si pudiera declararse inocente de lo que está por ordenar. Pero la realidad es que firma la sentencia. Manda flagelar a Jesús y entregarlo para que sea crucificado. La flagelación romana no era un simple castigo preliminar. Era una tortura que en muchos casos podía ser letal. Se realizaba con un flagrum, un látigo de varias correas de cuero, cargadas con fragmentos de hueso o metal en las puntas, diseñado para desgarrar la piel y dejar la carne abierta. Tradiciones posteriores hablan de 39 azotes. Después de la flagelación, los soldados se burlan de él con una coronación grotesca. Le colocan una corona de espinas largas que se clavan en su cuero cabelludo. Le ponen un manto de color llamativo, le dan una vara como cetro y se arrodillan en falso homenaje. Cuando Pilato lo presenta ante la multitud diciendo «He aquí el hombre», el contraste entre la grandilocuencia del título y la figura destrozada que tienen delante es brutal. Pero lejos de provocar compasión suficiente para detener la ejecución, crucifícale. Agotado por la pérdida de sangre y el maltrato, Jesús es obligado a cargar la pieza horizontal de la cruz, el patíbulo, a través de las calles hacia el lugar de ejecución, llamado Gólgota, lugar de la calavera. En la colina, el procedimiento es tan frío como repetido. El cuerpo es extendido sobre la madera y los clavos atraviesan la zona de la muñeca,
no tanto la palma, donde huesos y ligamentos pueden sostener el peso sin desgarrarse inmediatamente, según apuntan estudios médico-forenses y hallazgos arqueológicos de crucifixiones romanas. Los pies son fijados también, y la cruz se iza para que la víctima quede expuesta a la vista de todos. La crucifixión mata, sobre todo, por asfixia progresiva. Cada respiración requiere impulsarse contra el dolor de los clavos para elevar el pecho. Los evangelios sitúan este momento alrededor de la 3:a hora del día, en cómputo judío, es decir, media mañana. Durante las primeras horas, Jesús soporta insultos de los transeúntes, burlas de líderes religiosos y comentarios hirientes incluso de otros crucificados que cuelgan a su lado. En medio de esto, según el relato, pide perdón para quienes lo ejecutan, promete entrada en el paraíso a un criminal arrepentido y encarga el cuidado de su madre a uno de sus discípulos. Alrededor del mediodía ocurre algo que los escritores antiguos destacan. Una oscuridad se extiende sobre la región durante unas 3 horas. No se trata de la caída normal de la tarde, ni de una simple nube pasajera. Los relatos la describen como una anomalía en pleno día. En ese contexto de oscuridad, Jesús pronuncia una frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras son la apertura de un salmo antiguo que describe el sufrimiento de un justo acorralado. Poco antes del final, según la tradición, pronuncia una palabra que en griego significa algo así como pagado por completo, una expresión usada en recibos para indicar una deuda cancelada. Después de esto, entrega su espíritu. En ese momento, el relato afirma que la tierra tiembla, algunas rocas se parten y el velo del templo, una enorme cortina que separaba el lugar más sagrado, se rasga de arriba abajo. Para la primera comunidad cristiana, este detalle no será solo un dato curioso, sino un símbolo de que la barrera entre Dios y los hombres ha sido abierta. Un centurión romano, testigo profesional de ejecuciones, reacciona con una frase inesperada. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. No es un discípulo ni un simpatizante, es parte del sistema que lo ha matado. Que alguien así haga esa declaración se convierte en uno de los detalles más potentes del relato. Al caer la tarde, con la proximidad del reposo festivo, hay prisa por cerrar el asunto. No se permite que los cuerpos queden en la cruz durante el día sagrado. Un soldado atraviesa el costado de Jesús con una lanza, y del lugar sale una mezcla de sangre y un líquido transparente, que médicos modernos interpretan como indicio de acumulación de fluidos alrededor del corazón y los pulmones, coherente con una muerte real por shock y asfixia. Un hombre rico y respetado, José de Arimatea, que había sido miembro del consejo, pero no había consentido en la condena, pide el cuerpo a Pilato, arriesgando su posición social. Junto con otro simpatizante, Nicodemo, lo envuelven en una sábana de lino con mezclas de especias y lo colocan en un sepulcro nuevo excavado en la roca, en un jardín cercano al lugar de la ejecución. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observan atentamente dónde lo depositan, con la intención de regresar después del día de reposo para completar los ritos funerarios. Para evitar cualquier manipulación del cuerpo o un posible robo que alimente rumores de resurrección, las autoridades piden que se asegure el sepulcro. Se coloca una gran piedra a la entrada, se sella y se asigna una guardia. A ojos de todos los involucrados, la historia termina aquí. Un maestro ejecutado, enterrado y custodiado. El sistema ha cerrado el expediente.
Y sin embargo, incluso en este punto, hay algo que no se puede sellar con piedra ni con soldados. La pregunta que ese hombre dejó flotando en el aire antes de morir. En unas 24 horas, Jesús ha pasado de una cena de amigos a un juicio político, de la oración angustiosa en un huerto a la agonía pública de una cruz, de ser llamado Maestro a morir con el título de Rey de los Judíos clavado sobre su cabeza. Lo que ocurrió el domingo siguiente, y cómo interpretaron sus seguidores el silencio roto del sepulcro, es otra historia. Pero antes de cualquier debate histórico o teológico, su propia pregunta sigue vigente. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si esta historia te ha movido algo por dentro, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al Códice Eterno. El Códice te espera.